Presenta el tema del día. Buenos días, Honduras, bienvenidos a Frente, martes 30 de diciembre del 2025. Pasa mañana y estamos en el 2026. Siempre es un gusto compartir con ustedes pues las novedades que pasan en el país, consternado con ese incendio, ese pavoroso incendio, la tarde y noche de ayer en el mercado Medina Concepción de San Pedro Sula. Más de 100 negocios que se quemaron, un perímetro de aproximadamente una manzana que se quemó totalmente en San Pedro Sula. Ustedes ven las imágenes, vean cómo ha quedado el escenario de este siniestro, de este incendio. Y lo que usted se puede preguntar es, las familias, 100 familias o más, que viven de esto, que tienen deudas, que reciben un nuevo año en medio de la desesperación, de la interrogante de qué va a pasar después. Aunque son emprendedores, acostumbrados a las vicisitudes, a las dificultades, a salir adelante, a batallar día a día, a cumplir con sus compromisos económicos, pero sí nos ha consternado estas imágenes, pero sobre todo la condición en la que quedan todas estas familias en el mercado Medina Concepción, uno de los mercados más emblemáticos de San Pedro Sula, muy concurrido. Mirábamos ayer algunas imágenes de personas que llegaban desesperadas, que les faltaban las fuerzas en las piernas, que caían de rodillas al ver el espacio, solo el espacio quemado, donde por años había sido parte del sustento de sus familias, con el que habían sacado adelante a sus hijos, a sus nietos. Escuchábamos experiencias de 35 años, 23 años de estar ahí en esos negocios. Qué pena por estas personas, pero también por la economía de San Pedro Sula, por tantas circunstancias que rodean un siniestro como este pavoroso incendio. Salido de este incendio, bueno, caemos al otro incendio, el incendio electoral que vive el país, la espera impaciente por la declaratoria en los niveles electivos de diputados y alcaldes que aún no llega. Pero ya les compartiré a ustedes el tema del día para que de alguna forma, y en alguna medida, mantengamos como la serenidad, la calma y la espera de qué declaratoria va a haber. Yo sé que hay voces disonantes que caminan contrario a la intención y a la voluntad expresada el pasado 30 de noviembre de las elecciones generales. Pero que va a haber declaratoria, va a haber. Que esa declaratoria no le guste a unos, que no les calce a unos, que no les parezca a algunos, bueno, ya ese es son otros dineros y en otras carteras. Pero para la gran mayoría de los hondureños, declaratoria en los niveles que le dije, va a haber. Y algunos dan como hecho es que vamos a conocer la declaratoria en el nivel presidencial. Ya se dio. Fue una declaratoria parcial. En el nivel de diputados del Parlamento Centroamericano ya se dio. O sea, la mitad se cumplió, si usted lo quiere ver de esa forma. La mitad. En el nivel electivo para diputados del Parlamento Centroamericano y para el nivel presidencial, en la papeleta presidencial ya se dio. Estamos a la espera de la definición de la declaratoria para alcaldes y diputados. Y la polémica se centra más que todo en el Distrito Central, saber quién va a quedar de los dos que están entrados en la disputa, Juan Diego Zelaya o el actual alcalde Jorge Aldana, que va por la reelección. Así es que, de inmediato, antes de compartir el tema, o si ya lo tenemos, con mi compañera Luz Madrid. Luz, buenos días, adelante. Muy buenos días, en pantalla el tema del día.
No hay espacio para creer que no habrá declaratoria oficial en el nivel electivo de diputados y alcaldes. Puede enviar sus comentarios al número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065. También recuerde que estamos en todas las plataformas digitales con el mismo usuario, Frente a Frente HN. No hay espacio para creer que no habrá declaratoria oficial en el nivel electivo de diputados y alcaldes. Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. No hay espacio, lo dice el tema de fondo, de Frente a Frente, no hay una ranura para creer de que no va a haber declaratoria de elecciones hoy en los niveles que ya les he mencionado. Así es que las consejeras lo han prometido y han dicho que sí se va a dar la declaratoria justamente el día de hoy. Es el término fatal. Según la ley electoral dice 30 días después, 30 días calendario después de las elecciones generales. Las elecciones generales fueron el 30 de noviembre. Bueno, hoy estamos a 30 de diciembre. Ahí está un mes y ya faltan algunos detalles, pero se está avanzando arriba del 90 y tanto, 99%, 99.93%. Con ese porcentaje llegó la declaratoria en el nivel presidencial. Así que les presento a mis invitados el día de hoy para hablar de este tema. Nos hubiese gustado que estuviéramos en este mismo plato hablando de otras temáticas y de repente destapando algún nacatamal o abriendo algún rompopo, pero no se puede, porque, vean, estas son las incidencias de unas elecciones atípicas y elecciones controvertidas, pero que en medio de todo, antes de eso está la voluntad expresa de todos los hondureños en las pasadas elecciones generales del 30 de noviembre. El doctor Augusto Aguilar, expresidente del ya fenecido Tribunal Superior Electoral, que no nos dejaba todos estos sobresaltos, que había mayor armonía, mayor entendimiento. Y algunos dicen, vean, no vamos evolucionando, entonces vamos en un proceso claro de involución, porque esta gente sabía pegar botones, sabía sacar elecciones sin estos sobresaltos, pero no habían tantos boicots como los que existen el día de hoy. Doctor Augusto Aguilar, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, un placer estar nuevamente en este programa. Creo que es el número 1 en Honduras y la gente o la hondureña está pendiente de los temas que aquí se tratan y con mucho gusto vamos a participar y dar nuestras opiniones sobre estos aspectos tan importantes para la vida del país. ¿Comparte el título del programa, que no hay espacio para creer de que no va a llegar la declaratoria de elecciones? Pues yo creo que sí hay espacio. El único problema que yo veo y que habría que considerarlo es si no logra integrarse el Pleno. Si no llegan los tres. tres. Es importantísimo, porque la ley establece que todas las decisiones tienen que tomarse por el Pleno, integrado por 3 magistrados, los 3 propietarios, 2 propietarios o un suplente, pero deben ser 3. Entonces, si no se reúne el Pleno, entonces la sesión o las decisiones que se tomen en la declaratoria carecen de la legalidad. Ese es el único problema, pero por el tiempo no. Ahí no veo yo mayor dificultad. ¿Sabe por qué? Porque la declaratoria se puede hacer aunque queden asuntos pendientes. Para eso está el espacio de las impugnaciones, el espacio para apelar ante el Tribunal de Justicia Electoral aquellos que resulten inconformes con los resultados o con la declaratoria que se haga. Bueno, y ese es el marco jurídico y el que hay que respetar. Don Julio Larios, analista político, experto en temas electorales. Don Julio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ulises, mucho gusto. Pues efectivamente comparto con el doctor la idea de que hay espacios para que no se den, porque se ha venido boicoteando y tratando de descarrilar este proceso desde sus orígenes, desde las primarias, con ese descalabro que hubo gracias al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, que debería ser en su momento puesto ante las autoridades por un acto completamente deleznable. Y ahora, pues, entre otras cosas, lo que menciona el doctor, hay opiniones de que dicen que no es una decisión, ellos solo van a comunicar y que por lo tanto solo el presidente y el secretario. Pero yo diría que para jugar por lo seguro, sí debería estar constituido los 3 y hubo un anuncio que hizo la diputada Maribel Espinosa hace algunos días
donde advirtió que iban a convocar al pleno autoconvocado para estar listos para cualquier medida que pudiera ser, solicitar a las Fuerzas Armadas poner en custodia judicial a algunos y también para nombrar sustitutos, porque están autorizados para hacerlo específicamente, para suplir cualquier vacante. O sea que creo que está la acción y está la reacción que habrá que analizar. Bueno, hay que tener la confianza, la esperanza de que tal y como se dio la declaratoria en el nivel presidencial, se va a dar en los dos niveles que faltan y que está listo, vean ustedes, escondido el consejero suplente Carlos Cardona, cómo están escondidas las consejeras para poder hacer este trabajo que debería hacerse a la luz pública, de repente instalar una mesa en el Parque Central donde todas las miren de qué forma está trabajando. No, están ahí escondidas en el anonimato, en la clandestinidad, porque las consejeras corren el riesgo de que si se exponen les puede caer el Ministerio Público con la ATI, con un requerimiento fiscal y, oiga bien, capturarlas infraganti, que es el término que se ha manejado. Pero entiendo que sí, está en buen resguardo el consejero suplente que contribuyó para que se diera la declaratoria en el nivel presidencial. Licenciado Josué Murillo, analista político. Licenciado, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Ulises. Un placer compartir este panel con dos buenos amigos, analistas a los que respeto profundamente. Y creo que el rompopo nos los vamos a tomar en un par de horas, eso cuando seguro. Tengamos la declaratoria. Nadie nos va a quitar la celebración, ni nos quitaron la Navidad, licenciado. licenciado. Ninguna intriga, ningún conflicto postelectoral puede opacar este sentimiento de fraternidad del pueblo hondureño en el marco de la Navidad y de recibir un año nuevo que nos va a presentar con nuevos retos. Entre ellos, el reto como ciudadanía de seguir poniendo el dedo sobre la llaga, presionar a nuestros políticos y al nuevo Congreso Nacional a que discuta esas reformas electorales tan fundamentales para nuestra vida nacional, para recuperar la institucionalidad electoral que ha quedado en cenizas. Hay que resucitarla como si fuese un ave fénix, desafortunadamente. Ayer en la noche estuve en un programa justamente aquí, en Televicentro, y hablaba con un economista. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuánto fomento a la agricultura, a la inversión se pudo haber impulsado con esos 4.000 millones de lempiras? Y por eso yo entiendo la indignación de la ciudadanía cuando se deposita tanto presupuesto en una sola institución, en un andamiaje electoral como un todo, y vemos tantas falencias que las mencionaba el amigo Larios. A nivel logístico, tecnológico, político, lo que hemos presenciado antes de las elecciones, Ulises, ha sido en realidad un campo de batalla en el que los partidos políticos no han actuado con altura, con ética. Una cantidad obscena, disculpen que utilice esta palabra, de violencia electoral, invisibilización de ciertos grupos como las personas con discapacidad, violencia política contra las mujeres, y eso se exacerba por esas pugnas constantes entre los titulares del Consejo Nacional Electoral, y ahora en este proceso postelectoral estamos todavía en un conflicto, cuando a 30 días todavía estamos esperando una declaratoria, y comparábamos, y este ha sido, digamos, el tema, el punto de comparación, con Chile, cuya institucionalidad sí funciona y le dio respuestas rápidas, certeras a su ciudadanía para evitar precisamente esta cultura de la sospecha, de alegar fraudes y de generar conflictividad social. Bueno, vean ustedes, y vamos a estar pendientes en la producción, monitoreando, vamos a estar también revisando así sistemáticamente el teléfono para saber qué pasa en el Congreso Nacional. Hoy han convocado a sesiones, primariamente solo lo hizo quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, a la bancada de Libertad y Refundación y a los suplentes. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, anoche decía que la intencionalidad
es ir a hacer una serie de aprobaciones en el campo electoral y que tienen que ver con estas elecciones, para llevar lo que está más fresco, lo que está más inmediato, porque también ya convocó la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido Nacional en los bajos del Congreso Nacional. Vean ustedes los escenarios que nos presentan y los escenarios que nos pintan previo a recibir un nuevo año. Y como decía el licenciado José Murillo, nos vamos a tomar el rompopo. Y mucha gente va a abrirse unas catamales, va a cocinar, ya desde hoy empiezan en esas actividades y no nos van a quitar las alegrías de ver las luces de Nueva York cuando venga el nuevo año, de Sydney, de Londres, pero la pirotecnia nuestra también el día de mañana, eso no lo van a quitar, por más que se lo propongan, por más que nos quieran empañar o nos trataron de empañar la Navidad y no pasó, o el Año Nuevo. Pero esto del Congreso Nacional, doctor Augusto Aguilar, ¿qué sentido tendría de repente estar pensando en legislativamente meterse en este proceso sin antes haber escuchado una declaratoria de elecciones? Y le hago la interrogante porque para hoy está convocado así, de manera informal, la bancada del Partido Libertad y Refundación y los suplentes, pero también se han autoconvocado liberales y nacionalistas. Bueno, a mí me parece que se están anticipando a cosas que no han sucedido, porque el Congreso tendría que tomar decisiones si no se diera la declaratoria el día de hoy, porque la Constitución de la República es muy clara cuando establece que el Congreso Nacional se encargaría de hacer el escrutinio y la declaratoria cuando el organismo electoral no pudiese realizar o llevar a cabo la declaratoria en la fecha señalada que termina hoy a las 12 de la noche. De tal manera que se están anticipando, creo, a cosas que no han sucedido. La otra cosa es que, mire, toda esta problemática que hemos tenido, sobre todo en este último proceso electoral, es que se necesitan hacer algunas reformas, pero profundas en la ley electoral. Y la principal es cómo darle más o darle la independencia que corresponde al organismo electoral. Porque, vea, este proceso electoral no ha sido administrado por los magistrados, son los partidos políticos, las cúpulas de los partidos los que han estado tomando esta decisiones. Así es. Y hay varias cosas que más adelante podemos hablar. Correcto. Yo considero de mucha importancia, pero señalando el conflicto en que hemos estado en todo este proceso, en gran parte se debe a eso porque el organismo electoral no ha tenido independencia. Y para que nos dé mayores luces acerca de lo que estaría pasando o va a pasar en los próximos minutos en el Congreso Nacional, que como dice el doctor Augusto Aguilar, pero en este momento no tienen nada que hacer, salvo que estén convocando a la bancada del Partido Libertad y Refundación, propietarios y suplentes, para hacer una espera paciente hasta las 12 de la noche que llegue la declaratoria. O esperar que no llegue la declaratoria, porque hay algunos actores de la vida nacional y que están dentro del oficialismo que pareciera que le apuestan a que esto colapse, a que esto caiga, que esto se quiebre, que no se llegue a una declaratoria. Yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto a un sector del oficialismo cruzando los dedos, apostando porque fracase un proceso electoral, porque fracase el país, porque fracase la democracia. Vamos a sacar la llamada, tenemos en la línea telefónica al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, que ya ayer alertaba de las pretensiones aviesas y ocultas que tienen desde el Congreso Nacional para meterle mano a este proceso, aún sin antes escuchar la declaratoria oficial en los dos niveles electivos que faltan. Diputado Tomás Zambrano, ¿qué saben ustedes? ¿Qué se está fraguando? ¿Cuál es el propósito de convocar a la bancada del Partido Libertad y Refundación y sus suplentes? Salvo que ustedes no se den cuenta que los están llamando para celebrar con mucha anticipación el nuevo año y ustedes creen que es para otra cosa. Diputado, le escuchamos. Muy buenos días, Ulises, igualmente ahí a los panelistas, a Julio, a Josué y a don Augusto, y Honduras que está pendiente el frente a frente. Efectivamente hemos hecho las denuncias desde ayer casi a las 10 de la noche de las intenciones públicas, manifiestas y
que está llevando a cabo el diputado Redondo con los compañeros de Libertad y Refundación en el Congreso. No solo es, Ulises, que estuvieron reunidos en bancada del Partido Libertad y Refundación, eso es parte de cualquier trabajo político y está bien. El problema es que ya hoy quiere llevar a cabo la convocatoria a una sesión de pleno convocada por la Comisión Ilegal Permanente para llevar a cabo la aprobación de diferentes temas. Y ahí es donde hemos hecho la denuncia. La Comisión Permanente primero ya fue desautorizada por el Pleno del Congreso. La Comisión Permanente es ilegal. El Congreso, que a través del Pleno, que es la máxima autoridad, habilitamos el periodo de sesiones hasta el 20 de enero y por eso la Comisión Permanente no tiene razón de estar llevando a cabo ninguna acción, tiene la potestad legal para seguir en funcionamiento, eso lo dejó claro el Pleno. La intención de los de Libre es convocar hoy en la mañana a una sesión de pleno únicamente con la gente de Libertad y Refundación y usurpar los curules del Partido Nacional, Partido Liberal y PSH con los suplentes de Libre. Agenda, pues se maneja que quieren agendar algunos temas como la ampliación del RIT, amnistías y los ascensos, y yo le decía a esos sectores, es mejor que se esperen al 25 de enero o se esperen a una convocatoria legal para que se les pueda aprobar, porque todo lo que quieran aprobar en una sesión como la que quieren realizar hoy es ilegal. Nosotros lo que nos va a tocar es ir a cuidar los curules hoy. Si ingresan cualquier tema, por muy positivo que sea, no lo podemos acompañar y lo más seguro que votemos en contra y será hasta el 25 de enero que se les va a aprobar. ¿Por qué tenemos que ir a cubrir los curules, Ulises y Honduras que nos escucha? Porque ha sido deliberada la intención de Libre, desde el Congreso, manifestar que van a anular la elección, que hay que repetir la elección, que hay que contar los votos durante el mes de enero, que no reconocen el resultado, que no van a entregar el poder, que no van a entregar la banda presidencial, que no firmen la declaratoria. Entonces, todo esto lo han hecho de manera pública y esta gente es capaz, si le dejamos un espacio, que hoy salgan, que anulan la elección y también son capaces, no tengo duda de ello, de que salgan y declaren presidenta la candidata de Libertad y Refundación que fue pulverizada y derrotada catastróficamente en las urnas. Así que el Partido Nacional hemos convocado a las 8 de la mañana la bancada del Partido Nacional, vamos a estar en el Congreso y esperamos también, que sabemos que así lo han hecho, la convocatoria, los de PSH y el Partido Liberal. No podemos permitir más abusos. Este Congreso, con Libre, este gobierno, inició ilegal el 21 de enero del 2022 porque se impusieron a patadas y cometieron una serie de abusos. Y hoy terminan ilegal. No entendieron, no aprendieron la lección del pueblo manifestándose el 30 de noviembre. Ya no pueden abusar, tienen que entregar el poder pacíficamente, no sigan jugando con fuego, no sigan jugando con la legalidad, no sigan jugando con la institucionalidad, porque eso sí han ocasionado un grave deterioro de la institucionalidad en el país, Ulises. Así que el Partido Nacional va a estar presente. Igualmente esperamos que los demás partidos de oposición estemos cuidando los curules que el pueblo hondureño nos dio la potestad de representarlos. Bueno, gracias al diputado Tomás Zambrano. Si van a estar las otras bancadas, que nos lo diga el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, que ayer ya mirábamos nosotros la publicación de la convocatoria para que también los diputados del Partido Liberal se acerquen, lleguen a los bajos del Congreso Nacional y vayan a cuidar también sus curules. Al menos eso asumimos nosotros que esa es la pretensión de la comunicación que han hecho diputado Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días, Ulises. Un saludo a los invitados en el set. De igual manera, hoy la bancada del Partido Liberal se hará presente. Ya en horas de la noche hicimos la convocatoria, pero han confirmado muchos compañeros diputados que ya vienen en camino. El hecho de estar en el Congreso es porque existe la gran desconfianza de no tenemos una agenda, vamos a ir a cuidar nuestros curules tal como el pueblo quiere que lo hagamos, y esperamos también, Ulises, que en el transcurso de hoy, y aprovecho que está don Augusto, que es un hombre que conoce y muy versado, salga ya la declaratoria para que termine esta zozobra, Ulises. Una vez
la convocatoria sea dada al pueblo hondureño, ya nadie puede estar dudando del proceso electoral, ¿verdad? Así es de que yo de igual manera hago un llamado respetuoso a las consejeras para que puedan ponerse de acuerdo y lo más antes posible hagan esa declaratoria que la está esperando tanto el pueblo hondureño. Diputado, así brevemente, ¿no tienen la seguridad que los van a dejar entrar al hemiciclo legislativo o no hay forma de que les puedan impedir tener acceso a defender a sus escaños, a sus curules? Bueno, si no nos dejan entrar a nosotros, no dejamos entrar a los de Libre. Esperamos que no lleguemos a este extremo. Es la casa del pueblo. El Congreso es soberano. El Congreso no tiene dueño. El presidente coordina las acciones del Congreso. Así es de que nosotros vamos a acudir ahorita a las 8 y yo ya me estoy movilizando hacia el Congreso Nacional para estar presente junto con los compañeros diputados. Si hay sesión hoy del Pleno, pues ahí estaremos presentes. Bueno, gracias. El diputado Mario Segura, el jefe de la bancada del Partido Liberal, ayer en horas de la noche, ya bastante entrada la noche, giraba invitación a todos los diputados de su bancada para que se hicieran presentes a defender sus curules. Y a uno le llama la atención este ánimo tan fervoroso de quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional, Luis Redondo, de convocar a los diputados de Libertad y Refundación cuando este año no se ha elaborado, no se ha sesionado, se les ha estado pagando a los diputados sin que trabajen. Ha sido los 4 años más improductivos legislativamente en la historia política de este país y creo no volverá a verse un Congreso como este, manejado sin ningún liderazgo. Pero me llama la atención también el hecho que ayer decía el expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Libertad y Refundación. Yo le he dicho a Xiomara que no entregue el poder. Oiga, me lo decía con una facilidad, como quien le pone miel a una hojuela y se la come, sin el menor empacho. Yo le he dicho que no entregue el poder a Xiomara. Esto es aberrante, esto es chocante para la democracia, para los que amamos la paz, la cordialidad, el respeto a la institucionalidad. Deme su criterio, licenciado José Murillo, de esto del Congreso Nacional. Vea la versión, 2 jefes de bancada, estábamos haciendo y tratando de comunicarnos con el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento. Ojalá y nos pueda recibir la llamada y darnos su punto de vista. ¿Para qué es esta invitación y este encuentro? Pero el hecho de estar un 30 de diciembre en estas circunstancias a la espera de una declaratoria, ¿qué impresión le deja? Bueno, la misma que comparte, estoy seguro, que la mayoría de los televidentes y del pueblo hondureño. Una decepción profunda, porque la institucionalidad nos ha fallado, al igual que los partidos políticos, por ese comportamiento alejado de la ética, del amor patriótico, de ese espíritu democrático. Fíjese que yo mencionaba en mi primera intervención que vimos una campaña cargada de violencia política y un proceso postelectoral cargado también con agresiones, violencia, con incertidumbre, y el único oasis real que tuvimos fue el 30 de noviembre. Y ese oasis, ese espíritu cívico y democrático, lo generó el único actor que sí cumplió con su deber constitucional, el pueblo hondureño. Todos los políticos siempre dicen, el pueblo hondureño, yo hablo por el pueblo hondureño. Miren, hablan por sus militantes políticos. Y creo que eso es importante destacarlo. Nosotros como analistas tenemos que presentar análisis con la cabeza fría. Es decir, yo escucho a Luis Redondo, puedo estar totalmente de acuerdo con él, parcialmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo con varios de los planteamientos que manifestó ayer en su comparecencia pública. Por ejemplo, si hay indicios de delitos electorales, vengan del Partido Nacional Liberal o Partido Libertad y Refundación, del PINU, de la Democracia Cristiana, el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir esto y el Poder Judicial de sancionarlo. Y esto no puede quedar, digamos, flotando en el aire, como siempre sucede cuando son temas
de políticos, o más bien dicho, de politiqueros del país. Estoy también de acuerdo, y lo dijo el doctor Augusto Aguilar, que si no se emite la declaratoria, pasa al Congreso Nacional. Es el texto constitucional. En lo que estoy absolutamente en desacuerdo con Luis Redondo es que ante una declaratoria que él considera que no reúne las condiciones, se active el numeral 7 del artículo 205. Esa es una estrategia política, es una interpretación errónea de Luis Redondo. Ahora, también estoy de acuerdo con él de que la voz del Partido Libertario de Fundación, aunque perdió las elecciones a nivel presidencial, todavía tiene un peso. Ellos pueden generar oposición desde el Congreso Nacional, desde las alcaldías que ganaron, y esperemos que sea una oposición constructiva. Ahora, que necesitamos darle un cierre a este asunto, totalmente de acuerdo, y por eso estamos esperando la declaratoria. Y no necesitamos más violencia institucional y violencia política. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted lo mencionaba, Ulises. Las consejeras están escondidas y cuando salen vemos videos de personas insultándolas. Eso no se puede seguir dando, ni contra Marlon Ochoa, ni contra las consejeras. La violencia, independientemente de dónde venga, es reprochable. Lo primero que tenemos que proteger, y este no es un discurso vacío, es el sustento de los derechos humanos, de nuestra democracia, es la dignidad humana. Y por eso yo estoy de acuerdo. Hay que seguir revisando, pero en el mismo espíritu del doctor Aguilar, se puede emitir la declaratoria y después tenemos la vía judicial, digamos, el Tribunal de Justicia Electoral. Esto no se agota ahora. Y yo creo que es importante plantearlo de esa forma. Y a los liderazgos políticos, por favor, no inciten a la violencia. Nosotros queremos terminar este proceso en ese mismo espíritu de paz, de democracia participativa, de respeto a los derechos del prójimo, que sí manifestó el pueblo el 30 de noviembre. Queremos una transición democrática, no queremos un gobierno interino, no queremos tampoco estrategias y triquiñuelas politiqueras para seguir, digamos, alargando periodos de poder y extender el tiempo para que ciertos actores políticos, ya sea del Partido Liberal, del Partido Nacional, Partido Libertario de Fundación, sigan negociando tras bambalinas estas cuotas de poder. Eso simplemente daña, Ulises, mucho más nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, y es inaceptable. Licenciado Julio Larios, siempre en torno a esto que está pasando en el Congreso Nacional, cuando no hay una convocatoria, cuando todavía quedan horas para que se llegue al término fatal para el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, esto que está pasando en el Congreso. Obviamente hay un conflicto en las instituciones porque no estamos compitiendo contra demócratas, sino contra personas autoritarias o, digamos, tiránicas desde el punto de vista de la administración. Si no puedo ganar por los votos, gano por la fuerza. Por eso es que las elecciones de 2021 fueron las más transparentes, porque ganó Libre. Pero no es cierto. Hubo un fraude grotesco a nivel de diputados presentado al Ministerio Público y en algún momento Joel Zelaya va a tener que explicar por qué no lo procesó. Ahí están todavía. Traición a la patria, no prescribe, 20 años. Se va a sacar en su momento. No estamos trabajando o peleando en el campo democrático contra demócratas. El consejero Ochoa tenía a un director de sistemas y estrategias electorales a su disposición, consultorías externas, tenía todos los elementos para poder implementar las medidas de seguridad informática dentro del TREP, que luego ellos reclamaron que no existían. Lo que están haciendo es un acto de boicot. Entonces, en el Congreso ocurre lo mismo, hubo una imposición desde el principio, no fue juramentado como debía hacerse, se formó por un acuerdo político, atención, acuerdos políticos, el Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, que ahora le están costando a la democracia y al pueblo. Estas son lecciones que debemos ir aprendiendo. ¿Por qué existe la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Porque las leyes tienen que ser impuestas. O sea, no vamos a pensar nosotros que todos los ciudadanos
somos obedientes a la ley y que nos dicen no cruce por ahí, no vamos a cruzar, que respete esto, lo vamos a respetar, sino que para eso existe la policía, porque siempre hay delincuentes, siempre hay gente que dice yo quiero este carro y me lo llevo, aunque no sea mío. En la política ahorita estamos viendo exactamente eso. No me gusta eso, no lo voy a hacer por la vía democrática, paro y echo a perder el quórum del CNE, el quórum en el TJE. Impongo un Congreso que no representa lo que el espíritu de la ley en la Constitución de la República. Entonces, por eso es que no podemos nosotros apelar, pienso yo, no podemos apelar al buen sentimiento, a la ciudadanía, a la toma de conciencia, a que el pueblo llegó. Señores, esto es un acto de fuerza y tiene que ser manejado por la fuerza institucional porque no nos van a dar espacio. Ya dijeron, yo estaba viendo los videos anoche preocupado, diciendo que vamos a llegar a imponer que ganó, que enseñen las pruebas, que enseñen, no tienen centro de cómputo, hablando, digamos, a mí me llamó la atención dos cosas. El Partido Liberal reclamó sin tener un centro de cómputo. Entonces, si lo dijo Roberto Contreras, si vos sabés, como liberales dicen ellos, si vos sabés que el Partido Liberal es una maquinaria electoral y vos sabés que ellos están dispuestos a hacer fraude, no vayas a una batalla contra ellos sin estar preparado y luego quejarte. No te podés quejar. Entonces yo lo que estoy diciendo ahora es que sabemos cuáles son los mecanismos que utiliza el partido de gobierno y ahora se está reflejando en el Congreso Nacional. Vi una declaración ayer, una cadena, no sé qué fue, del presidente del Congreso, que ponen a los suplentes a explicar, no estamos de acuerdo, pero no presentan pruebas, no hay una sola prueba presentada. Entonces es cuestión de que eso es malo, porque es feo, porque no me gusta, porque no gané, y tiene que irse, y si no quemamos llantas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces a mí me dio pesar, porque yo conozco a algunos de los consejeros, poniendo en su boca un discurso que ellos no escribieron, y que están hablando cosas que no tienen ningún sentido con base en la realidad. Entonces, Congreso Nacional, las dos bancadas tienen que ir a cuidarse para que no les metan gol haciendo una convocatoria que es para A o B y terminan con una situación que no corresponde. ¿Cómo es que resolvemos esto? ¿Cómo se resuelve esto? Yo lo vengo diciendo, el CNE tiene que emitir inmediatamente la declaratoria y con eso legalmente tiene una contención, que hagan apelaciones, que hagan lo que quieran hacer después, pero fíjense cómo son las cosas, amigos y pueblo hondureño. Sale el de la Gaceta, no voy a emitir nada que no me diga la Secretaría de la Presidencia. Entonces, ahí es donde yo digo, deducción de responsabilidades. Si nosotros no empezamos a vivir en una cultura de deducción de responsabilidades, no importa que cambiemos la ley porque nunca la vamos a cumplir. Este caballero tendría que ir ya preso o tendría que estar siendo por el Ministerio Público, requerido. Que no funciona, requerido, porque está diciendo que no va a cumplir la ley. Estado de Derecho. Eso es lo que... Estado de Derecho. Y eso comienza con tener buenos riñones para que no tengamos necesidad de diálisis. La CICI es una diálisis, pero nosotros tenemos aquí riñones en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, pero ¿quiénes la conforman? Los mismos partidos políticos que quieren protegerse. Esto tiene que cambiar luego este proceso electoral, que hay que terminarlo para rescatarnos y luego tratar de reescribir la historia de Honduras a partir de 2026. Antes de irme a la pausa comercial, me gustaría escuchar al doctor Augusto Aguilar, bueno, un referente en materia electoral, en conocimiento electorales, que ha visitado no sé cuántos países observando procesos electorales. Lo hemos visto cuando viene de regreso, cuando comparte esas experiencias. Y uno se pregunta, doctor, bueno, ¿en qué queda? Primariamente, el acto cívico de los hondureños de ir a las urnas, concurrir a las urnas de manera pacífica, cívica, luego de una declaratoria o una primera proyección, si usted quiere, y luego la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, pero después viene el reconocimiento de la Unión Europea, de la OEA, de los Estados Unidos, de incluso ya el candidato que estaba en la pelea, que era Salvador Narrala, ya agarró sus maletas, sus hijas, su esposa, y anda fuera del país, ya entregó las armas. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los que salieron en tercer lugar y bien allá, bien relegados, con ni siquiera 20 puntos los 20 puntos porcentuales, son los que están en esta pelea? O sea, no cuenta aquí que
la China continental, que Rusia se sumó el día de ayer reconociendo al presidente electo, que el resto de países, eso se deja a un lado, doctor, o sea, se subestima, se menosprecia esas versiones internacionales y nacionales. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un problema serio. Creo que lo comentábamos con el abogado ayer, que a nosotros nos corresponde o nos toca, si es posible decirlo así, administrar procesos electorales que son más bien administrar desconfianza. Vea, a mí me tocó, yo fui parte del equipo que redactó la nueva ley electoral, la que está vigente, y tratamos de ponerle candados para que se llevara a cabo un proceso limpio, transparente y confiable. Mire, se los voy a enumerar. Primer candado, que tiene que presentar el elector su documento de identidad. 2, la huella dactilar. 3, firmar el cuadernillo. 4, la tinta indeleble, que eso hasta me da risa porque en otros países ya no existe. Es historia. Y por último, que importantísimo, que no sé por qué suceden estas cosas. Imagínense que la ley establece que la transmisión de los resultados preliminares deben hacerse simultáneamente al organismo electoral y a los partidos políticos que estén conectados al sistema. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos eso? ¿Por qué incluimos esa reforma? Porque lo que sucedía antes de la información solo llegaba al organismo electoral y ahí era donde se hacían los cambios y tantas irregularidades. Pero con todas estas cosas deberíamos de tener un proceso electoral, diríamos, envidiable como lo tiene Costa Rica, sin irnos tan lejos. Y Costa Rica, Uruguay y Chile son los países emblemáticos. Pero sin esos candados, doctor, que tiene el sistema que nuestro. no los necesitan. Imagínese que en Chile los miembros de la mesa electoral, de la Junta Electoral de Votos, son voluntarios y vitalicios. Y la palabra fraude ni se escucha. En Costa Rica, yo menciono este hecho histórico que es envidiable, ¿verdad? Solo en Costa Rica o en algún otro país del mundo. Cuando el presidente Óscar Arias fue nuevamente, o sea, por segunda vez, el presidente de Costa Rica, ganó las elecciones con menos del 0.5%. El perdedor pidió, porque la ley de ellos sí lo contempla, que se hiciera un conteo general. Y le fueron a preguntar a Óscar Arias, que estaba de acuerdo, dijo, háganlo. Y contaron nuevamente voto por voto en todo el país. Resultado, exactamente igual. ¿Cuándo vamos a llegar a eso nosotros? Ahora, lo que uno ve es, por ejemplo, en los Estados Unidos, y ustedes saben que nosotros tenemos el sistema electoral, y el doctor aquí no me dejará mentir, sí, uno de los más blindados del mundo. Correcto. Yo le diría ni lo más blindado, doctor, el de mayor desconfianza, porque eso es lo que se vende. Óigame, en los Estados Unidos el voto llega por correo. El voto llega por correo y yo creo que hasta lo dejan ahí, después lo depositan. Yo creo que en los países nórdicos los electores duermen con el voto bajo la almohada y algunos se los olvida y lo mandan después y ese voto cuenta. Así es. Y aquí, vean ustedes todo lo que sucede, todos los candados que se le ponen. El doctor solo nos mencionó, no llegó ni a 8 candados, son casi 20 candados, doctor. Sí, sí. El hecho de que estén en la mesa, en la junta receptora de votos, digamos la mesa electoral, los 5 representantes de los partidos políticos, eso ya le da validez a un proceso. Hay a quien se deja golear, pero eso no pasa. Entonces yo creo que aquí la desconfianza se revuelve el agua, pero después de los procesos electorales. Vamos a salir con una primera pausa comercial, ya volvemos para continuar abordando esta temática de la espera impaciente para unos, más impaciente para unos que para otros, de la declaratoria de las elecciones. En el nivel de diputados y alcaldes habrá que aclarar, habrá que insistir, habrá que remarcar que ya se dio la declaratoria en el nivel presidencial, que eso era lo que tenía la mayor crispación. Ahora sí ya se anda contaminando el ambiente y todo, hombre, es porque hay otros propósitos ulteriores, aviesos, perversos, sórdidos y mezquinos que no van a tono con
la aspiración democrática que tenemos todos los hondureños. La pausa comercial, ya volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Bien, buenos días. Ubicados en este momento a la altura del anillo periférico, puntualmente desde el sector de la residencial San Juan, para ofrecerles a ustedes estas imágenes de cómo transcurre el flujo vehicular a esta hora en la ciudad capital y desde este punto. Una fresca mañana de diciembre, un tráfico vehicular moderado, el que transcurre cuando son las 7 de la mañana con 46 minutos aquí en la ciudad capital. Emilio Gómez les informó. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Alcaldías reñidas. Votos mínimos y actas clave deciden el mapa local. Declaratorio oficial, el CNE debe cerrar hoy el ciclo electoral 2025. A horas de la declaratoria, CNE ordena escrutinio especial de 66 alcaldías y contratiempo. El Consejo Nacional Electoral lucha contra el tiempo rumbo a la declaratoria. Es el trazo político que destaca tunota.com. Aquí tenemos el trazo político. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus opiniones a través de WhatsApp. Un televidente escribe lo siguiente: pues hay algunos que no aceptan, que incluso dicen que el Pleno del Congreso no acepta la declaratoria presidencial, aunque esta ya se dio. Esos son los mismos que siguen haciendo daño al país y no quieren aceptar el castigo contundente que se les dio en las urnas. El mensaje es claro y no lo aceptan. Redondo deja de cometer delitos si no eres un presidente legal en el Congreso, escribe ese televidente. Otra opinión. Una pregunta: ¿alguna vez Salvador Nasralla y Libre han aceptado la derrota? ¿Alguna vez han mostrado la gallardía de felicitar al ganador? ¿Alguna vez han demostrado amor por la patria? Definitivamente tiene que haber declaratoria. Los enemigos de la democracia no nos pueden amargar el año nuevo. Eso no es culpa de esas heroicas mujeres que han sido acosadas hasta el cansancio. No es culpa del pueblo que se hizo presente en las urnas. Bien dijo el gran político hondureño: tenemos un pueblo de primera con políticos de tercera. Gumer Hernández nos escribe. Vamos a ver otra opinión. Feliz día, el CNE nos ha fallado y ha generado dudas en su actuar. Eso no lo pueden negar. Debieron escrutarse todas las actas con inconsistencia en todos los niveles y no lo hicieron. Dice que por tiempo, y el retraso no es solo culpa de los escrutadores, también el CNE, que es quien ordena cómo y cuándo iniciar a escrutar. Los escrutadores no se mandan solos. Por ejemplo, se tardó la presidenta aún con el informe en el caso de Aldana en autorizar el escrutinio. No es correcto que declaren que ganó alguien y manden el verdadero ganador a perder tiempo al TJE y a la Corte a interponer recursos. Ya quiero ver ese nuevo Congreso, a ver qué excusas ponen sobre estos cambios de la ley. Son algunas de las opiniones. Sigue escribiendo, también lo puede hacer a través de X. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, este es el CLE, el Centro Logístico Electoral del Consejo Nacional Electoral en estos momentos en tiempo real. No hay nadie que se ha instalado ya en el turno A.
entrega el turno B, que es los que trabajan en altas horas de la noche y la madrugada, y se lo entregan al turno A, que es el del día. Aquí uno podría tener algunas preocupaciones en razón de que a las 12 de la noche se tiene que dar esta declaratoria. Y se preguntarán muchos hondureños, estoy seguro en este momento, bueno, pero ¿quiénes están trabajando? Ahí están las sillas vacías. ¿Quiénes están trabajando en este momento? Si se supone que hay apuro, debería de tenerse todo el protocolo, aceitado todos los rieles, para que los que lleguen de un turno a otro ya estén trabajando y a todo vapor, sacando todas las inconsistencias, en el escrutinio especial. En la pausa comercial hablábamos con nuestros invitados y le decía al licenciado Josué Murillo, voy a entrar en una ronda de escuchar sus puntos de vista, empezando desde el licenciado Josué Murillo, acerca de la percepción que hay en muchos hondureños de que en esta oportunidad no están vibrando en la misma frecuencia la presidenta de la República, la presidenta Xiomara Castro, y su esposo, asesor presidencial, coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, porque uno ve que la presidenta dice una cosa y Manuel Zelaya dice otra. En una actividad en el campo de Parada Marte ella dijo, yo voy a entregar, voy a facilitar la transición. Luego unos días después dijo, yo llego hasta el 27, de ahí no paso, porque eso dice la ley. Pero ayer escuchamos, y no solo ayer, lo ha venido diciendo el expresidente Manuel Zelaya Rosales, ¿por qué tenemos que entregar el poder a un proceso fraudulento? Mejor que se lo entreguen la banda presidencial a Donald Trump. Al parecer no hay armonía en esto. Están hablando, o son dos discursos, uno de la presidenta Xiomara Castro y otro del expresidente Manuel Zelaya, licenciado. Sí, cuando la presidenta de la República manifestó que ella iba a entregar el poder el 27 de enero, yo estaba en Colombia atendiendo asuntos laborales y recibí la llamada de un medio de comunicación. El presentador, muy optimista, me dijo, finalmente superamos la crisis. Yo le dije, mire, esto hay que leerlo con mucha cautela, porque así como el Partido Liberal está fraccionado, también el Partido Libertad y Refundación tiene sus facciones. La presidenta en ese momento, y hago la salvedad, en ese momento actuó como la presidenta de todos los hondureños y hondureñas y nos dio cierta garantía, y yo creo que se le agradece. Y en ese momento creo que generó mucha certidumbre de que íbamos a tener esa transición democrática que todos queremos, a la que todos aspiramos. Pero le dije al presentador en ese momento, recuerde de que el que tiene el control del partido es Mel Zelaya, y su criterio puede ser distinto, porque también lo escuchamos en la asamblea del Partido Libertad y Refundación cuando él dijo, llamó a Marlon Ochoa como lo hizo ayer, y Marlon dijo, yo no voy a firmar la declaratoria porque es fraudulenta, porque tiene vicios, porque el proceso, según Mel Zelaya, debería declararse nulo. Entonces, sí, hay dos criterios distintos dentro del Partido Libertad y Refundación, pero aquí lo que importa, independientemente de cuáles sean esos criterios, es que la institucionalidad responda, y por eso yo creo que importante ha sido lo que Julio Larios manifestaba en su, en su primera intervención. Se debe dar la declaratoria el día de hoy para superar, todos estos impases. Esas diferencias entre Mel Zelaya y Xiomara Castro han estado latentes desde las primeras semanas del gobierno de Xiomara. Y esas divisiones inclusive son sanas dentro del Partido Libertad y Refundación o dentro de cualquier fuerza política del país. Los disensos son importantes dentro de la política. Yo escuchaba a varios líderes del Partido Libertad y Refundación también manifestar las razones por las que Libre perdió y lo que recibieron ellos de la ex candidata Rixi Moncada era, si creen que somos demasiado radicales, ahí está el Partido Nacional y el Partido Liberal. No aprendieron la lección o no la han aprendido todavía.
es importante escuchar esas voces, aunque no resuenen con lo que nosotros creemos. Y son voces de su mismo partido. Imagínese, ¿qué es lo que le dije sobre Luis Redondo? Hay elementos de su discurso con los que yo estoy de acuerdo. No significa que estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Luis Redondo. También estoy muy en sintonía con usted sobre el desempeño del Congreso Nacional, que creo que ha sido uno de los congresos más ineficientes de nuestra historia democrática. Y totalmente de acuerdo con el tema de perseguir delitos electorales. No estoy de acuerdo con la interpretación del artículo 205, número 7, de que va a condicionar a ciertos factores si acepto o no la declaratoria. No, es que si se emite la declaratoria, no tiene más papel que jugar Luis Redondo, así de sencillo. Ahora, Perdón, de nuevo, se emite, ahí queda todo. Ahí no queda hay mayor todo. discusión. Totalmente. Pero de nuevo, esas diferencias entre Mel Zelaya y la Presidenta de la República, yo creo que las hemos visto de manera recurrente a lo largo del gobierno de Xiomara Castro, no es nada que nos sorprenda. Lo que esperamos es que esto no alimente la llama del conflicto social. Y yo entiendo, hay ciertos términos que son importantes para el Partido Libre. Por ejemplo, golpe electoral. Lo relacionan con el golpe de Estado. Es un continuo, golpe de Estado, los fraudes que sí se dieron, y sobre todo el del 2017, pero eso les sirve como una narrativa para alimentar a su militancia y para continuar vigentes. Lo entiendo, pero no lo comparto. Porque la misión electoral de la OEA lo dejó muy claro. No hay fraude electoral. Y los resultados que manden del Consejo Nacional Electoral, eso es lo que estamos esperando. Por eso estamos con tanta ansiedad el día de hoy, todo el pueblo hondureño. ¿A qué hora el Consejo Nacional Electoral va a emitir esa declaratoria? Lo que usted decía, vamos a tener a 3 consejeros firmando, 2 titulares y un suplente, ¿o no? Y eso es lo que nos tiene en ascuas. ¿Se va a repetir la historia o lo que pasó? Fue el 24 de diciembre que dieron la declaratoria en el nivel presidencial y calzaba la firma de los 3 magistrados, los 2 propietarios, Ana Paola Hall, Cosette López y el consejero suplente Carlos Cardona, que está desaparecido, está escondido, algunos dicen está protegido, está en resguardo. ¿De quién? Bueno, en algún momento lo sabremos. Don Julio Larios, también comparte el hecho de que si hay discrepancias en lo que viene pensando, diciendo la presidenta Xiomara Castro frente a la versión del coordinador Manuel Zelaya Rosales. Totalmente. Es que dijeron en el Partido Libre que el pueblo había apoyado de manera contundente su propuesta de refundación en las elecciones de 2021. Eso no es cierto. Lo que hubo fue un voto de castigo al Partido Nacional. Sí. Y que había que hacer un rechazo y hubo muchos reclamos porque yo estuve participando en el PSH hasta junio del 21. A mí me reclamaban, ¿cómo es que Salvador se va a hacer alianza con Libre? Me decían. Nos han dejado sin nada. Lo que quiero decir es que no hay un apoyo contundente a la propuesta de Libre, sino la única opción que se tenía en aquel momento para sacar a Juan Orlando. Entonces, esa situación es que ¿y quién va en la candidatura? Va la esposa de Mel Zelaya. ¿A quién querían proponer? A la hija, al otro hijo. Digamos, se consultaba que qué hacía la familia de Mel tan cerca de los ámbitos de poder y conociendo gente. Lo están preparando para una posible candidatura en su cabeza futura. ¿Por qué escogen a Rixi Moncada? Porque no hay ninguna otra persona de confianza dentro del ámbito de Mel Zelaya para que pueda ostentar ese cargo. ¿Por qué se fue Jorge Caldix de Libre? Porque es el único que tenía el perfil para disputarle a Mel Zelaya la coordinación de Libre. O sea, él está haciendo una depuración interna y poniendo sus piezas. Xiomara, ¿qué ha hecho Xiomara? Con todo respeto. O sea que
yo no vi una reunión con ganaderos para ver el tema de política exterior. O sea, no hubo, o sea, ella recordó los 12 años, el golpe de Estado, las 12 familias. O sea, no hubo realmente ninguna propuesta, porque quien está todo el tiempo manejando atrás la presidencia es justamente Mel Zelaya. Entonces ahora él está utilizando todos los recursos no democráticos, sino que los que él conoce del uso de la fuerza, quema de llanta, bloqueo de instituciones, atacar con las instituciones a las consejeras desde el Ministerio Público, poner al Congreso, a Luis Redondo, que ya está. Miren, estos personajes, yo estaba analizando qué viene después de esto para Libre, qué viene después para Luis Redondo, qué viene para el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Aquí hay un montón de personajes absolutamente quemados y hay una conciencia, como un despertar de muchas personas en el pueblo, en la ciudadanía, que es necesario empezar a cambiar esto. No podemos permitir que esto siga ocurriendo, y hemos tenido el mejor ejercicio de prueba de nuestra democracia y hemos salido triunfantes a pesar de todo. Hablan que que el 21 fueron las elecciones más limpias, no es cierto. Que estas fueron limpias, tampoco es cierto. Lo que tenemos que hacer es corregir para que eventualmente sean limpias y que reflejen la verdadera voluntad del pueblo, y cerrar las puertas para que acciones antidemocráticas ocurran desde adentro de un sistema democrático. Así que no, va a haber el plan, toda la presidencia, desde que tomó posesión Libre, ha sido manejado en su totalidad por Mel Zelaya, y por eso va a haber discrepancia. Yo creo que la señora quiere salir, ella no tiene la calificación para ser presidente, no la tiene. O sea, no es que ella estuvo en las calles, apoyó, pero una cosa es el activismo político y otra cosa es la capacidad de gobernar un país tan complejo, con necesidades tan complejas como Honduras. La alta gerencia, ¿qué es lo que se requiere? Alta gerencia. En un cargo como eso, la presidencia de la República, por favor. Estamos hablando de que es la mano que mece la cuna, la que mueve los hilos del poder en el país. Y iremos ganando experiencia electoral, democrática, para en algún momento no volver con esa práctica de seguir votando en contra de alguien y no a favor de alguien. Exacto. Porque cuando se vota en contra de alguien es para sacar a alguien, para mandarle un mensaje a alguien, y no potenciando las calificaciones que tiene un dirigente político. ¿Será cierto, esta discrepancia, doctor, la percibe como tal? Doña Xiomara Castro por ahí dice, bueno, si se van a quemar, quémense ustedes, pero no me quemo yo. Porque pareciera que ella está diciendo, yo voy a entregar el poder, yo voy a respetar, incluso habló en su momento de la transición. El coordinador de Libre, que a la vez es el esposo de doña Xiomara Castro, le dice, yo ya le dije a Xiomara que no entregue el poder. Son dos discursos. Sí, es muy probable que hayan diferencias, y hay un hecho bien importante. Mire, en Honduras, los presidentes de la República, con la excepción de doña Xiomara, todos habían desempeñado cargos importantes en la administración pública, todos fueron diputados, desde Suazo, Córdoba para acá, incluyendo a Maduro. Maduro no estuvo en el Congreso, pero había resultado electo. Estuvo en el Banco Central. Y lo pusieron en el Banco Central. Sí. O sea que hay toda una formación, y que no es el caso de doña Xiomara, porque ella no había participado en la administración pública. Es algo semejante a lo que sucedió en Nicaragua, cuando perdió el sandinismo las elecciones con doña Violeta Chamorro, una ama de casa, pero que tenía grandes virtudes y logró unificar a toda la oposición, y votaron por ella y salió triunfante. En el caso de doña Xiomara, igual hubo confianza en ella, la ciudadanía creyó que era la persona más adecuada para vencer al candidato del Partido Nacional, pero más que todo, concuerdo con los compañeros, que ese voto no es realmente por un liderazgo, sino fue el voto en contra, que se ha puesto muy en moda. Ahorita mismo, en esta elección, algo semejante ha sucedido, y en América Latina también eso está sucediendo. Mire, hay algo bien importante.
Yo pertenezco al Consejo de Expertos Electorales de América Latina y hace poco estuvo el presidente de este organismo, que tiene la sede en Ecuador, pero participamos presidentes de los organismos electorales de todo el continente. Me decía que desde que contrató esa empresa para hacer el conteo, para hacer la transmisión de resultados preliminares, gran error, me dijo. ¿Por qué? Le digo, porque ese tipo de empresas pequeñas que no se han dedicado por años a esto, llegan a un país, hacen su negocio y les salga bien y les salga mal y no se cuidan. Vienen a ensayar con nosotros. Vienen a ensayar y a llevarse su buena tajada. Es diferente a otras instituciones o empresas como las españolas. Hay una famosa que se llama INRA, creo, que ella se cuida de hacer buen el trabajo porque pierde el negocio si no lo hace correctamente en un país, no la contrata en otros países. Y cuidando su nombre también. Cuidando su nombre, su prestigio, por supuesto su trayectoria y su clientela. Entonces, y efectivamente resultó lo que él me dijo. Vea cuánto atraso, cuánta interrupción hubo. ¿Cuánto tiempo antes se lo dijo? Como un mes antes, porque antes ya antes de la contratación. Entonces, eso de las diferencias, volviendo al tema, entre la presidenta y el coordinador del Libre, pues yo lo veo hasta cierto punto normal, porque siempre hay disensos, hay formas diferentes de ver las cosas. Por supuesto que no es lo mejor, sobre todo cuando se trata de un matrimonio. Creo que las ideas debieron haber sido siempre de la misma manera, con el mismo espíritu, con el mismo propósito. Pero creo que al final, pues, sí hubo mucho problema, sobre todo por la contratación del gabinete, que es uno de los grandes deficiencias que tuvo este gobierno. Un gabinete que no era el ideal ni el mejor. Los méritos para ocupar esos cargos no fueron tomados en cuenta, los verdaderos méritos, sino que otros. Por eso hemos tenido una administración muy deficiente en todas las áreas y con las raras excepciones, la mayor parte de los ministros o funcionarios de alto nivel no eran los adecuados y por eso hubo mucho problema en toda esta administración. Bueno, y por eso muchos exabruptos que ustedes, estoy seguro, han conocido de funcionarios de alto perfil, o por lo menos que ocupan cargos rutilantes en este gobierno, frases que uno no se esperaría de un funcionario público con semejante responsabilidad y que si las escuchamos, de algunos que por ahí los bautizaban como los rixinetos, y que eran jóvenes sin mayor experiencia, que se iban más por impulsos de esa vicecancillería o el vicecanciller de la República. Bueno, escuchamos cualquier cantidad de cosas que uno decía, hombre, este es el vicecanciller de la República, en el que muy recurrentemente nos representa fuera del país. Pero también hemos escuchado que a la presidenta Xiomara Castro han llegado voces sensatas, ponderadas, que le han llegado a decir, presidente, no se exponga, no se vaya a tirar o subir en ese barco en el que están montados o encaminados muchos de los de Libertad y Refundación, porque puede zozobrar el barco y pueden haber muchos que van a terminar ahogados, porque esto es jugar con fuego, esto es jugar con fuego. Todo eso que se está haciendo, cuando hay una declaratoria oficial en el nivel presidencial, cuando hay el reconocimiento nacional e internacional de un presidente electo, y cuando se dice, no vamos a reconocer eso, y se va y se ponen en medio del camino, vea, ahí se está en los bordes, en el límite del delito de sedición, que en algún momento puede ser castigado porque son delitos que no prescriben. Vamos a la pausa comercial, continuamos abordando algunas temáticas en este día 30 de diciembre, en la espera impaciente de que se dé a conocer la declaratoria oficial en los dos niveles que faltan, en el nivel de diputados y en el nivel de alcaldes. Y en la expectativa en el nivel de alcaldes está centrada en qué va a pasar, sobre todo en el Distrito Central, aún y cuando hay alcaldías como la de Camasca, que la pelea está por 3
4 votos y hay 4 actas inconsistentes que faltan por revisar. Pero bueno, estos son temas así como bastante de la provincia que muchos, o que solo le interesa a los que están allá. Pero el conflicto en el Distrito Central, estamos hablando de la capital de la República, en esta pelea cerrada, voto a voto, entre Jorge Aldana, actual alcalde y que busca la reelección, y Juan Diego Zelaya del Partido Nacional. La pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar opinando. Ismael Ochoa escribe: increíble que siendo uno de los procesos eleccionarios más caros de la historia de Honduras todavía persistan dudas sobre la legitimidad de los resultados. Bien decía aquel extinto periodista, el hondureñito no tiene compostura. Luis Estrada escribe: el suplente asume las funciones del propietario cuando éste está ausente, pero si el propietario se encuentra en su oficina y no tiene ningún impedimento legal, ¿puede el suplente firmar la declaratoria de las elecciones sin incurrir en ilegalidades en estas condiciones? Henry escribe: en el Congreso Nacional se va a destapar la olla, acomodar casillas y crear nuevos cuadros de poder, ingresar diputados y desplazar a otros. Háganme el favor de dejar afuera a esos que promovieron iniciativas lesivas contra el pueblo y fueron fieles a otros para promover la impunidad. O ya se les olvidó y andan urgidos por una declaratoria. Otra opinión, en Altavoz escribe: con vicios de nulidad, con claros indicios y pruebas de fraude, aún así el CNE hará la declaratoria, las mismas prácticas de siempre, conteo de votos en público pero con alteración de resultados en las actas, más votos que votantes en las urnas y borrado y asignación electrónica de votos. Samuel escribe: la desconfianza es por el resultado tan estrecho, y la segunda, y eso es lo más delicado, que no les gusta tocar ese punto a los panelistas, que el Partido Nacional ya les hizo una vez, y lo más seguro esta sería una más de sus mañas. Son algunas de las opiniones a través de redes sociales. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, nos llegaba un mensaje y lo estábamos leyendo que dice, bueno, en el Consejo Nacional Electoral, el que está como consejero está disponible, no tiene ninguna inhabilidad, ninguna imposibilidad, no está enfermo, no tiene un caso de fuerza mayor para no asistir y no asiste a las reuniones. Entonces, uno de nuestros invitados, y para ser más precisos, era el licenciado José Murillo, decía, y así está este gesto. Yo asumo que esos son las chachas, las esposas. Es un delito. ¿Pero esposados a quién? No, yo me refería a que estos 3 consejeros reflejan un tema que hemos venido planteando desde hace muchos años, Ulises, y que en su momento un grupo de pensadores, 2 de ellos ya no están con nosotros, Víctor Mesa, Matías Funes, otro sí, el exrector de la Universidad Nacional, Jorge Omar Casco, integraron una comisión de reforma de la seguridad pública. Y recuerdo que presentaron un paquete de reformas importantes, interesantes, no para que se asumieran tal cual las presentaron, sino para que las debatiera el Congreso en ese momento de Juan Orlando Hernández, que era un intento, yo creo que un ideal, que no fue bien recibido por las fuerzas políticas del Congreso, de despolitizar los altos cargos que se eligen en el Congreso Nacional. Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral, Ministerio Público, que por eso tenemos ahora un problema en el Ministerio Fiscal, Tribunal Superior de Cuentas y todos los que son electos por el Congreso Nacional, para que lo integrara no solamente los diputados, pero ciudadanos, a través de universidades, a través de la sociedad civil, despolitizar un poco más. Porque hemos visto, digamos, los resultados de esas prácticas politiqueras en el Congreso Nacional. Un ejemplo muy claro, y que no me canso de repetirlo en los foros en los que participo. Ana Alejandrina Pineda debería estar en la Corte Suprema de Justicia, siendo la mejor evaluada. ¿Y por qué no llegó? Porque no tenía
padrino o madrina política que la promoviera. Eso es necesario en el Congreso y qué desafortunado que así sea. Entonces, llega Marlon Ochoa, que es digamos, el héroe del Partido Libertad y Refundación, Cosette López, que es la heroína del Partido Nacional, y los pongo en esas posiciones porque así los han abrazado, la que defiende la democracia, la que defiende contra el fraude, porque llegan con agendas de partidos políticos y subordinados a los patriarcas y cacicazgos de esos partidos políticos. Y es ahí donde vemos este tipo de problemas y degradación institucional de nuestra institucionalidad. Entonces, desafortunado es que tanto Marlon Ochoa como el resto de las consejeras estén atados a intereses de sus caciques y patriarcas de partidos políticos y se les olvida que sobre cualquier interés mezquino o interés particular están los intereses sagrados del pueblo hondureño. Por eso yo le decía así, están enchachados los tres. Encadenados, entonces. Encadenados, exactamente. Sí. Ahora, en el caso de Marlon Ochoa, muchos se preguntan, don Julio, bueno, pero si está disponible, si está en su oficina, si hay anoche, porque ya eran las 7 de la noche, creo yo, o pasadas las 7 de la noche, salió a saludar a la militancia de Libertad y Refundación desde una ventana, un balcón del nuevo edificio del Consejo Nacional Electoral. Bueno, si está disponible, ¿por qué no se incorpora? Aunque vote en contra. Es que la valoración que nosotros hemos hecho del proceso electoral completo es que quieren que no ocurra, quieren que no culmine, quiere que entren en vigencia o que se activen los artículos constitucionales que prevén que la no declaratoria de presidente, el 26, que no lo hayan declarado, obliga a que entre en un gobierno provisional formado por el gabinete de gobierno y presidido por el secretario de Gobernación. Ahí sí se está cometiendo un ilícito. No, es que es precisamente... Es constitucional. Es constitucional, constitucionalmente. Entonces, por eso es que ponen de secretario de Seguridad al ex jefe del Estado de las Fuerzas Armadas y ponen supuestamente a Rixi Moncada como secretaria de Gobernación para que ella asuma la presidencia provisional de Honduras con un mandato de en 15 días hacer una convocatoria a nuevas elecciones entre 2 y 4 meses del momento de la convocatoria. Ese es el sueño al que le están apostando porque saben que no tienen el respaldo popular. Nosotros hicimos números independientes, encuestas, y mostraban que Libre andaba no más del 23%. Ellos también los tienen y saben que no tenían oportunidad. Por lo tanto, el plan desde el principio fue desacreditar, desprestigiar, boicotear, y en ese ha sido completamente operativo a ese proceso Marlon Ochoa. Y claro, era tan importante aquel que impidieron que se extendiera la legislatura de 2023 para que entrara una comisión permanente, para que nombrara al actual fiscal general, porque era parte de sus piezas clave para que esto funcionara. Entonces todo esto es una conspiración. Esto es una conspiración que debe ser vista como tal. Ahí están las pruebas. Eso es lo único que explica el movimiento de las piezas. Entonces, Marlon Ochoa quiere seguir boicoteando y están diciendo, tienen que ser las 3 declaratorias juntas o no valen. Porque ya la única que puede disparar una reelección es la declaratoria de presidente, hasta donde yo he podido entender. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ellos siguen con su plan de violentar, y yo por eso estoy haciéndole la observación que ellos están utilizando violencia institucional como antes utilizaban violencia de calles, paros, llantas, ataques. Ahora es institucional. Entonces tienen a un presidente del Congreso, tienen a un ministro del Ministerio Público actuando y tienen sus piezas puestas en los órganos electorales. Aquí es donde tiene que entrar, pero ¿cuál es la solución? ¿O qué es el contrapeso institucional más fuerte y definitivo que tiene nuestra democracia y nuestra forma de gobierno actual? Es el Congreso autoconvocado. Ese es el que está asumiendo las funciones porque las tiene. Él ya se constituyó, extendió el plazo hasta el 20 de enero, que es justamente antes que comience el 21, la primera reunión preparatoria del Congreso Nacional. Ha dicho que va a llamar a las Fuerzas Armadas, que va a poner sustitutos en los órganos electorales en caso de que no hubieran, hablando de que no está disponible, que se pierden. Entonces yo creo que esa es una garantía que se están poniendo las piezas, los astros
se están poniendo en la posición correcta para permitir, es que la confianza, no es que deben hacerlo, tiene que haber declaratoria. Yo no pienso así. Yo veo qué piezas están para que la declaratoria se dé el día de hoy. Entonces, si no están, yo digo, no va a haber declaratoria. Pero entonces ahora, el Congreso convocado, las fuerzas, el escrutinio, mire, ya pueden cerrar. Si Mel Zelaya ganó el 2005 con el 30% escrutado porque Tito Mejía lo declaró ganador, siendo él presidente del CNE o TJE en aquel momento. Con una encuesta boca de urna. Y con una encuesta boca de urna. Entonces, no es cuestión de que eso es algo nuevo. No quiere decir que esté bien. Nosotros tenemos mucho que hacer de 2026 para adelante. Las experiencias, las lecciones que hemos visto en este proceso electoral nos dicen que o cambiamos esto realmente, ponemos en juicio a los partidos políticos y a todos sus miembros, empezamos a trabajar por la corrupción, por esa impunidad que es la que ha hecho tanto daño al país. Entonces no, él va a seguir jugando, van a quemar llantas, dijeron que si tenían que ir armados, van a ir armados. Entonces viene la teoría de la fuerza. Por eso existe policía y Fuerza Armada, por aquellos que no quieren cumplir la ley. Les dicen, señores, tienen que cumplirlo. Y ahí la importancia de haber cambiado al jefe del Estado Mayor Conjunto. Porque si no quiere, ¿quién tiene que obligar el cambio de gobierno? Vamos a suponer que la presidenta Xiomara Castro dice, no quiero entregar. Las Fuerzas Armadas van a hacer esto y no que están encadenados por un acuerdo político, que tienen que ir presos. Y esa es la garantía que tiene que dar las Fuerzas Armadas en el artículo 72, que le da la vida. Se forman las Fuerzas Armadas para eso específicamente. Por eso le decía, don Julio, el hecho de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales con tanta facilidad diga, yo le dije a Xiomara que no entregara. No, tampoco es así como enchíname eso la es otra, delito, María. eso es un delito. Eso es un delito. Eso es un delito, es sedición, es estar impulsando a que se cometan actos en contra de la Constitución y debería ser de oficio, atendido por el Ministerio Público, porque él no es un ciudadano corriente. Correcto. Él es un ciudadano que está dentro de la esfera de poder con capacidad de influir a un gobierno de la República. Y ahí es donde usted ve cuando se desmonta la institucionalidad, cuando no hay precisamente esa fuerza institucional que debería tener el Ministerio Público, porque en otro caso, venga don Manuel Zelaya Rosales, siénteseme acá, lo invito, en este caso lo interpelan o lo citan más bien, y le dicen, acláreme cómo es que usted le dice a la Presidente por el vínculo familiar que no entregue el poder, ¿a cambio de qué? Y ahí es donde se conoce la fuerza de la ley y la fuerza institucional. Ahora, doctor, en este proceso nosotros miramos el 99.93% para la declaratoria en el nivel electivo presidencial. Casi andamos en los mismos términos en este momento, ya se superó el 95-96% en la casilla de diputados alcaldes. ¿La declaratoria se puede hacer así, sí, corriendo? Perfectamente. Por eso le decía al principio que la declaratoria la pueden hacer. Si algunos de los alcaldes o diputados quedan insatisfechos o creen que hubo irregularidades, todavía les queda el espacio para impugnar la declaratoria. Se puede impugnar la declaratoria. Siempre al Consejo Nacional. Ante el Tribunal de Justicia Electoral. La otra instancia. Sí, porque si la resolución la toma el organismo electoral, el Consejo, puede ser que vayan en reposición. Pero también pueden ir en apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral, de tal manera que la declaratoria se puede hacer hoy con lo que se haya contado y después se pueden resolver los problemas más graves o que se puede hacer una verificación que todavía no se ha hecho. Precisamente el Tribunal de Justicia Electoral puede ordenar que se verifique o que se haga un conteo de tales o cuales juntas rectoras de votos. Y le ordena al tribunal. Le ordena al Consejo, al Consejo Nacional Electoral. Exactamente, sí. Entonces hay espacio suficiente. Yo creo que la declaratoria tiene que hacerla hoy el organismo, independientemente de que si se ha hecho la verificación o el conteo de todas aquellas actas que llegaron con inconsistencias, que me imagino que ya no son muchas las que quedan. Entonces, así se resolvería el problema. Bueno, y hay un dicho por ahí que dice que ante el peligro hasta los animales se agrupan. Así y es. Dicen, bueno, la preocupación de muchos es
que luego de que pasen este proceso electoral, luego que se den algunos cambios desde el Congreso Nacional, el nuevo Congreso Nacional, sobre todo en la Fiscalía, la preocupación de muchos es que vengan acciones en contra de ellos por todas las ejecutorias, por actos administrativos, la opacidad en los manejos de los fondos públicos. Esa es la gran preocupación y algunos dicen, bueno, por eso es que se están agrupando muchos en contra de este proceso, pero cuidado, eso es sumar un delito más. Correcto. Es el delito de sedición. Yes. Ya se han cometido muchos desaciertos en la administración pública, pero quieren sumar uno más, pero también hay que reconocer que hay muchos de los que están en la administración pública que se están jugando la última carta en esto. Y lo que habrá que preguntarse es hasta dónde van a llegar. Porque eso del Congreso Nacional está salido de cualquier lógica si no incorporan a las bancadas del Partido Nacional Liberal y PSH y otros partidos que están ahí con menor caudal electoral, pero una convocatoria para el Congreso Nacional, aunque en un 30 de diciembre suena como raro que van a ir a aprobar sobre todo el régimen de importación temporal que está ahí, los ascensos militares con todas las de ley, sino que uno presume que andan en otro barco con otro propósito y otros objetivos. Vamos a sacar una nueva pausa comercial. Al retorno pues ya estaremos prácticamente en las conclusiones finales del programa del día de hoy. Gracias por continuar escribiendo a través de X. Gumercindo Hernández escribe: lástima que Honduras haya dado a luz a un MZ. Quisieron destartalar al CNE, utilizan a un obcecado consejero para que no firme, utilizan a unos señores ingenuos de la Gaceta. Y qué decir de Redondo, bien dijo Milei, no se les puede dar ni un milímetro. Marco Matamoros escribe: buenos días, feliz último martes de 2025 y bienvenido a 2026. Y hoy hay declaratoria del CNE y a los que le robaron que impugnen cada 4 años las elecciones presidenciales son peores en vez de mejorar. Aníbal Montoya opina: una voz que se levanta de las entrañas de la nación demanda una acción concreta necesaria para establecer las condiciones de una sociedad pacífica y democrática, aun y cuando los intereses partidarios y personales priman sobre los intereses populares. La sociedad merece respeto. Muchas gracias por sus mensajes. Bueno, estamos aquí en el diálogo recordando al profesor Rafael Pineda Ponce, sí, precisamente, y hablábamos, y el doctor nos contaba algunas anécdotas por ahí, de que era un hombre que sabía dialogar. Sí. Bueno, pero habían varios en aquel momento, sí, doctor, había varios, y hoy eso es lo que se ha perdido. Sí. Eso es lo que ya no existe el diálogo, ya existe la descalificación, ya existe la ofensa, la diatriba. Eso es lo que se tiene que retomar. Pero, bueno, como ya estamos en la recta final, licenciado Josué Murillo, y solo quiero, si me ayuda producción, porque sí tengo un buen amigo, me ha pedido un favor, me lo pidió ayer y me dice, por favor, hágame este favor de avisarle y decirle a Andrea Natalie Argeñal Berríos. Fíjense que ella extravió su monedero, pero ahí anda todas sus tarjetas y de crédito, de débito, no sé, pero toda su documentación, incluso me decía el doctor, y les digo, es el doctor Marquí Ojasmar, y me dice que le encontró a alguien que la llevó al hospital Chenalú, ahí está, en caja me dijo que estaba, y que la puede reclamar, y me dice, hágame el favor porque de repente esta joven, porque sí la miramos que es joven, ha perdido esta documentación, así es que ya le mencionamos el nombre, le proyectamos su tarjeta de identidad para decirle que puede ir a reclamar sus documentos ahí, al Hospital Chenalú, que la tienen en caja porque perdió y él no sabe si
en el interior hay dinero porque solo sacaron la tarjeta de identidad, pero anda todas sus tarjetas de crédito y toda su documentación personal, me dice, y aprovecho para saludar al doctor Marquí Hojas Mar. Volviendo a lo que estamos en el tema electoral y ya prácticamente en la recta final del programa del día de hoy, licenciado Josué Murillo, bueno, ¿qué esperar en estas horas que quedan? Porque ya de aquí a las 12 de la noche, la declaratoria puede llegar a las 11:30 de la noche. O sea, no tiene por qué sacarle prisa si todavía hay que hacer algunos conteos, recuento al Consejo Nacional Electoral, porque todavía tienen ese espacio y la declaratoria, lo que decíamos nosotros en el titular, declaratoria habrá. Eso pareciera que está como marcado, tarjado y escrito, licenciado. Sí, Ulises, yo creo que es importante que esperemos, es una espera incómoda, sí, es una espera ansiosa, pero yo confío que la declaratoria se va a dar el día de hoy y ese es no es el punto final de todo el proceso. Todavía falta, digamos, resolver los asuntos pendientes, como bien decía el doctor Aguilar, por las vías que ya contempla nuestra legislación. Es en ese momento en el que comienza una labor ciudadana importante, y la mencionaba en algún momento, y es promover, presionar al nuevo Congreso para que generen esas reformas electorales tan necesarias. Fíjense que si nosotros hubiésemos tenido un Congreso Nacional responsable, que hubiese discutido, por ejemplo, la segunda vuelta, ante esta situación entre Salvador Nasralla y Tito Asfura, hubiésemos contado también con el mecanismo legal para resolver estos entuertos. En ese momento estaríamos camino a una segunda vuelta, pero no estaríamos en todo este polvorín que tenemos ahora. No estaríamos en todo esto, y por eso es tan importante. Mire, cuando uno contrata un seguro, no es porque usted en ese momento lo necesita, sino que prevé que en el futuro se puede enfermar, puede tener un accidente, necesitará una operación que es carísima, y el seguro entra para, efectivamente, cubrirlo en ese momento de precariedad. Lo mismo sucede con las leyes electorales, por eso esos candados de los que hablaba el doctor, porque sabemos el comportamiento alejado de la ética de los partidos políticos. Precisamente por eso es que se generan ese tipo de candados. Y por eso necesitamos estas reformas electorales que garanticen mayor participación de la ciudadanía, inclusión de ciertos grupos que parecen todo el tiempo ser marginados. Lo mencionaba, las personas con discapacidad, por ejemplo, las mismas mujeres, y, por supuesto, estos mecanismos como la segunda vuelta, que es necesario para esto, digamos, hacer estudios de derecho comparado, de experiencias, de políticas comparadas a nivel de Latinoamérica, qué ha funcionado, cuánto han costado, cuáles son los bemoles de este tipo de mecanismos, para que nosotros lo adaptemos a nuestras necesidades de país y superemos, Dios mediante, para el próximo proceso electoral, todas estas situaciones. Bien lo decía uno de los televidentes, es uno de los procesos más caros, no, es el proceso más caro que hemos tenido a nivel electoral y con pobres resultados. Y para que no estemos llorando sobre la misma leche derramada en 4 años, nosotros como ciudadanía somos los que tenemos que impulsar y presionar a nuestros congresistas, al nuevo Congreso Nacional, para que analice y apruebe estas reformas electorales tan necesarias para robustecer nuestro andamiaje jurídico y electoral. Sí habrá declaratoria, usted tiene olfato electoral, sí, el doctor, sí va a haber antes de las 12. Sí, yo creo que sí. Y la lección que nos ha dejado este proceso electoral, diríamos que debe motivarnos a todos, sobre todo a los diputados al Congreso Nacional, para que se hagan las reformas a la ley. Yo considero, puedo mencionar nada más 3, las más importantes que desde mi punto de vista deben tomarse en cuenta. En primer lugar, la segunda vuelta. Ya no podemos continuar con esta forma porque los 3 partidos que están en este momento, todos creen que pueden ganar en la primera vuelta
y que no van a una segunda porque se van a unir contra él. Ese es el principal motivo. Entonces la segunda vuelta debe existir porque así el que gana llega con legitimidad, con más del 50% de los votos a su favor. Doctor, y aquellos que abrigan el temor, y así se lo consulto rápidamente, de que si tuviéramos una segunda vuelta, pongámonos en el caso hipotético que tuviéramos una segunda vuelta, en este momento que el gran elector sería Libertad y Refundación, dice. No necesariamente, porque las alianzas muchas veces es a nivel de cúpula, pero el pueblo no lo sigue. Cantidad se han hecho alrededor de 80 elecciones de segunda vuelta en América Latina. Generalmente el que gana la primera vuelta gana la segunda también. Entonces eso de que se van a unir en contra del ganador, eso no es cierto. Dicen, el gran elector es el perdedor, dice, el que queda en tercer lugar. Sí. No necesariamente. No necesariamente. La otra reforma tiene que ser cómo desvincular o cómo evitar esa injerencia directa de los partidos políticos, sobre todo las cúpulas y los dueños de los partidos. En todo el proceso. En todo lo relacionado con el proceso electoral. Nombramiento de miembros de juntas receptoras de votos, elección de los, incluso la elección de los consejeros debe mejorarse, porque en este momento, ¿qué es lo que hay? Un miembro por cada partido, y la ley no dice así. La ley no dice que cada uno de los magistrados o consejeros es representante o miembro, diríamos, que está defendiendo los intereses de un partido político. Debe mejorarse. Vea, le voy a poner un ejemplo. Aquí nomás en Panamá. Mire, Erasmo Pinilla, 25 años presidente del organismo electoral. En Uruguay, Wilfredo Penco, más de 25 años de ser vicepresidente primero y ahora presidente del organismo electoral. O sea, porque se apegan a la ley, el cumplimiento a la ley. Entonces no hay mayores problemas. Ahí la palabra fraude casi no se conoce. Entonces eso debe mejorarse. Y la otra reforma que es importantísima también es la cuestión de la transmisión de resultados. No deben contratarse empresas que solo vienen a hacer el negocio y que los hacen a veces de manera irregular o a ensayar con nosotros. A ensayar con nosotros o a llevarse el dinero. Entonces, cada organismo electoral, eso ya está en América Latina, cada organismo electoral tiene su propio equipo, su propia tecnología y no necesitan estar contratando. Esas son las principales reformas que a mí me parece que deben tomarse en cuenta para el próximo año y que deben, además, comenzar porque tiene que reformarse la Constitución de la República. Porque hay algunas cosas que es necesario reformar la Constitución para reformar la ley. ¿La segunda vuelta, por ejemplo? La segunda vuelta, por ejemplo, requiere reforma constitucional. La intervención del Congreso en estos asuntos, tal como lo que estamos discutiendo hoy, eso también necesita una reforma constitucional. Correcto. Y vean ustedes, en este momento, quizás no han llegado todos los diputados, pero ya los bajos del Congreso Nacional, seguro se han acercado muchos diputados del Congreso Nacional a la espera de saber qué es lo que va a pasar, como también asumimos que ya llegaron o están en el interior los de Libertad y Refundación. Y esas cosas no se pueden seguir repitiendo en el país y para eso hay que hacer profundas reformas constitucionales, si es en el campo electoral, profundas reformas electorales. Usted también es un conocedor del campo político electoral, don Julio Larios. ¿Qué le dice su olfato, su percepción de lo que puede pasar? ¿Sí habrá declaratoria? Sí va a haber declaratoria. Las acciones, y yo te digo baso mi pronóstico en las acciones que yo he visto que se han tomado para garantizar que se mantenga el proceso dentro de los parámetros que exige la ley. Ahí está, toda mi fe puesta en el pleno autoconvocado, que mencionó que iba a estar listo para tomar y subsanar cualquier impedimento que dentro de la ley existiera para que se diera o para que no se diera la declaratoria. Entonces, yo creo que estamos en esa área, van a hacer un buen trabajo. He estado monitoreando y veo que se están poniendo las cosas en su lugar, o sea que yo sí diría que va a haber una declaratoria, aún a pesar de las acciones que en contra pudiera hacer el partido de gobierno, porque hay una desesperación, hay una preocupación. Y quiero sumarme a lo que están hablando los compañeros
que este es un proceso que tiene que analizarse para corregir. Totalmente de acuerdo. Han mencionado la necesidad de cambiar la ley electoral. Los puntos que él mencionó, es más, tenemos un proyecto a presentar a sociedad civil del propio TREP, un TREP hondureño que incorpora todas las ventajas. Mire, es que el TREP es bien sencillo. No es un sistema financiero bancario que con capitales variables. No. Es sumar. O sea, lo que necesita es seguridad. Un TREP hondureño y no traer a nadie de Nadie afuera. más. O sea, Se diseña acá. con patente hondureña. Con patente hondureña, con diseño de primer nivel, auspiciado y monitoreado por la Academia Hondureña, que vengan auditores, que hay formas de garantizar. Eso de que las 3 llaves de los 3 directores, eso, señores, es una falacia. Eso no existe. Si usted quiere hacer un sistema que no pueda ser modificado, sino con la autorización de 3 personas, no era ese. Yo les propuse cómo hacerlo. Ya la tecnología lo da, no es cosa nueva. Pero hay una cosa que es, hablemos ya de reformas electorales, totalmente de acuerdo. Las que él mencionó incluye el TREP que sea nuestro. Correcto. Pero viene algo que yo quiero agregar y es el cumplimiento, la deducción de responsabilidades. Mire, de nada sirve estar cambiando constitución y leyes si aunque hay que cambiar la constitución porque la violaron. Así es. No. Por eso yo le diría al nuevo Congreso Nacional, que tiene la mayoría en la oposición, su primer tarea, señores, así como la primer tarea de Libre en el gobierno fue recetarse una amnistía, por favor que este Congreso haga una deducción de responsabilidades de todos los que intervinieron negativamente en el desarrollo del proceso electoral. Bueno, agradecerles la asistencia al programa del día de hoy, la invitación a este foro previo a conocer esta declaratoria y hacer la aclaración. Es una declaratoria en el nivel de diputados y alcaldes. El nivel presidencial ya está y el presidente electo tiene el reconocimiento de toda la comunidad internacional, y si por ahí quieren algunos nombres les digo, o de países, ya tiene el reconocimiento de Estados Unidos, de la China continental y de Rusia, para que tengan una idea de que cualquier escaramuza que se escuche allá afuera en la calle, por ahí lo que se andan buscando son otros propósitos, y por ahí también dicen algunos que son intereses estrictamente personales. A todos, feliz año nuevo, y bueno, me imagino que la pasan en la capital, la pasan con sus familias, y ya mañana tendremos un programa con ustedes alejándonos y desconectándonos un poco de esta situación, y tendremos ahí un poco de música y con otra perspectiva, con otra orientación, el programa del Frente a Frente. A todos, gracias, buenos días.